En lo alto de Cervera de la Cañada se sitúa la iglesia de la Asunción o Santa Tecla, un referente de la arquitectura mudéjar de iglesia-fortaleza que la UNESCO declaró Patrimonio Mundial en el año 2001. El templo aprovecha los restos del antiguo castillo de los siglos XII y XIII, que resultó dañado durante la Guerra de los Dos Pedros, circunstancia que explica su planta irregular y sus distintas etapas constructivas. La actual fábrica mudéjar fue concluida en 1426 por el maestro Mahoma Rami. En el exterior resaltan dos torreones que flanquean el ábside poligonal de 5 lados. El primero, de planta circular, fue construido con sillería e incorpora piedras procedentes de las ruinas de Bilbilis Augusta. El segundo es de planta cuadrada y está realizado en ladrillo. La portada de acceso muestra un tímpano con las armas del rey de Aragón. El interior conserva gran parte de su decoración original, ofreciendo un contraste con la austeridad de los muros externos. La nave de 3 tramos está cubierta por bóvedas de crucería sencilla, con nervios apoyados en ménsulas. Una imposta recorre el perímetro sobre las capillas laterales, lugar donde se asienta la tribuna. La ornamentación consta de yeserías góticas en ventanales, en el antepecho del coro y en el púlpito, junto a labores agrimaladas y policromadas. Los motivos empleados incluyen lazos geométricos, imitaciones de ladrillo, elementos florales y figuras de dragones en los nervios de las bóvedas. Un elemento singular es el óculo en forma de estrella de 7 puntas, situado bajo el alfarje del coro, pieza única en el mudéjar hispánico. Los emblemas heráldicos de Aragón y de la villa aparecen en claves, yeserías y vigas. La suma de estos valores arquitectónicos y decorativos fundamenta su consideración como uno de los 6 monumentos singulares del mudéjar aragonés.